Shalom, que significa paz. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh, que es el nombre de Dios en hebraico, y a Yahushai, que es el nombre de su hijo en hebraico. El tema de hoy va a ser el fin del mundo, pero vamos a estar hablando del fin del mundo y de el imperio y el gobierno de Esaú, Edom, que son los llamados blancos. Para ustedes allá afuera, israelitas de censo moreno e indio, entre los latinos, que no saben quién Esaú o Edom es, son los llamados blancos. Y la palabra Esaú viene de la palabra griega, la palabra hebreica Aishashwa, que significa gastado es él, porque cuando nació sin color. No nació como el mundo entero era gente morena de diferentes ¿cómo se llama? Diferentes colores de moreno, de un moreno oscuro, un moreno clarito. Y lo que pasó fue que cuando este hijo nació diferente. Y después le llamaron su nombre Edom, que viene de la palabra hebreica Adawam, que significa colorado o bermejo o rojizo. ¿Ok? Y cuando leímos en las escrituras, las escrituras nos dan profecías, nos dan diferentes cosas que van a suceder en la tierra, y el Señor nos dice de ellas antes de que sucedan. Este libro de Isaías 42:9 dice: las cosas primeras he aquí vinieron, que fueron las profecías antiguas, y yo anuncié nuevas cosas, y las nuevas cosas, estamos en los nuevos tiempos, y hay cosas que están sucediendo hoy en día que fueron profetizadas hace 1000 años atrás, y como la marca de la bestia, el microchip, la destrucción de las bombas nucleares y diferentes otras cosas que están sucediendo hoy en día, que el Señor había hablado de ellas en los tiempos antiguos. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Y el Señor nos dijo que estas cosas iban a suceder. Ahora, cuando brincamos de aquellos tiempos al tiempo del Mesías, Mashiach en hebraico, Yahushai, que en un mundo ignorantemente llama Jesús, los discípulos de él entendieron que cuando el Mesías viniera, que después de que el Mesías viniera, él iba a darle el reino a la nación de Israel. Ellos entendieron eso. Ellos a él le preguntaron que cuando el Señor Yahushai murió y fue resucitado, ellos le preguntaron a él, como dice aquí en Hechos capítulo 1 versículo 6, dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos supieron que cuando el Mesías viniera, él iba a destruir al reino que estaba gobernando en aquel tiempo, que eran los romanos, y que le iba a traer el reino a Israel. Pero no entendieron que eso no era en ese tiempo. Este es el libro de Pedro. Déjame ver si lo puedo encontrar. Sí, el libro de 1 Pedro capítulo 1 versículo 8 dice: al cual no habiendo visto le améis. Está hablando de Yahushua, en el cual creyendo, aunque al presente no lo ves, os alegras con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Y cuál es el fin de la fe? La salvación. Y por eso que estamos puestos a andar por fe, que es la salud de vuestras almas, que es la salvación de nuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de las gracias que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, porque ellos querían saber cuándo estas cosas iban a suceder.
Pero lo que pasó fue que en aquel tiempo no era tiempo para ellos saber de eso. Lo único que ellos tuvieron que hacer es escribir lo que el Señor les enseñó, porque iba a suceder a muchos años en el futuro. Y ellos no entendieron eso, pero querían saber cuándo estas cosas iban a suceder, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el espíritu de Yahushua o Mashiach que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir de Yahushua, ¿ve? Cuando esas aflicciones vinieran, y la gloria y las glorias después de ellas, porque las glorias después de ellas era ¿qué? El reino del Señor. Los profetas, cuando profetizaron de Yahushua, del Mesías, ellos querían saber cuándo él iba a sufrir, porque sabían que después que él sufriera iba a venir el reino. Y por eso fue que los apóstoles le preguntaron a Yahushua. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciéndole: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían saber que si el Señor le iba a traer el reino en aquel tiempo. Pero no era tiempo en aquella época, porque todavía habían cosas que tenían que suceder y diferentes profecías que tenían que venir. ¿Ok? Pero el punto es que ellos entendieron, igual que los profetas entendieron, que cuando el Mesías sufriera, el reino venía después de eso. Y en aquel tiempo lo que estaban gobernando eran los romanos, que los romanos también, los griegos, los llamados blancos, ellos todos son edomitas. Pero lo que pasa es que ellos no saben eso y el mundo no sabe eso. Pero por el espíritu de Yahweh Bashem Yahushai, que es el Señor, en el nombre de su Hijo, Yahweh, que es el nombre del Señor, y Yahushai, que es el nombre de su Hijo, el Señor nos dio el entendimiento a nosotros para dárselo a ustedes. Y aquellos de ustedes que lo entiendan y que lo aceptan por fe, ustedes son parte de los elegidos que el Señor va a venir a salvar. Este es Mateo 24:3. Y sentándose en el monte de las olivas, Yahushua con los discípulos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Querían saber cuándo el Señor iba a venir para atrás otra vez, porque supieron que el fin del mundo, cuando el Mesías, Yahushua, retornaba para atrás, que él iba a traer el reino, el imperio de Israel. Ellos querían saber cuándo era el fin del mundo. Ahora, cuando está hablando aquí del fin del mundo, no está hablando del fin del mundo entero, sino que está hablando del fin de los siglos. Y Señor lo permita, voy a continuar con la lección que tenía de la palabra mundo en hebraico y griego cuando tenga tiempo. Pero esta palabra aquí, mundo, viene de la palabra griega ian, que significa una época. Un tiempo donde un imperio gobierna. El principio del gobierno de esa nación y el fin del gobierno de esa nación. Esa es una época o un ian. ¿Ok? Ellos querían saber cuándo iba a ser el fin del mundo. El fin de esa época era el fin de la época de los romanos. ¿Ok? Pero cuando usted lee la escritura, el imperio romano iba a caer, pero se iba a resucitar otra vez en el futuro. ¿Ves? Si el Señor lo permite, en otra lección le enseñamos eso. Pero leímos en el libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. La tierra siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque el Señor la creó para siempre. Es más, como dije eso, vamos a ir al libro de Eclesiastes, capítulo 3. Deme un momentito aquí. Capítulo 3 y versículo... Déjame ver. 3 y 14. He entendido que todo lo que Dios hace, o Yahweh hace,
esto será perpetuo. ¿Ves? Solo el Señor hizo la tierra para gobernar o para estar aquí perpetuamente. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Yahweh para que delante de él teman los hombres, porque el Señor es el que está gobernando en la tierra. Y él le da el gobierno al que él quiera. ¿Ve? Este libro de Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos de la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. Este reino de los hombres está en la mano del Señor Yahweh. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Y quién es el más bajo de los hombres? Los llamados blancos, los edomitas. Es más, vamos a ir de ahí al libro de Job, capítulo 30, porque ustedes van a entender que los llamados blancos, los edomitas, ellos son los más bajos del mundo, la gente más baja que el Señor ha creado en la tierra entera, porque ese es el propósito del Señor. Tenía otra escritura en mente. Denme un momentito aquí. Ok. Este es el libro de Job, capítulo 30, versículo 1. Y dice: ahora, cuando usted va para atrás al principio, tenía Esaú y tenía Jacob. Eran dos niños gemelos, fraternos. No fraternos, sino, ¿cómo se llama? Que no eran idénticos. Se me olvidó la palabra para decir que no son idénticos, pero no eran idénticos, pero eran gemelos. Y uno salió de un modo y otro salió de otro modo. ¿Ok? Este es Job 31. Mas ahora los más mozos de días que yo se ríen de mí. ¿Por qué? Porque los llamados blancos, aunque eran los mayores, cuando salieron de la vientre de Rebeca, ellos eran mozos o eran menores de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados después. Porque la tierra entera era gente de color. ¿Ve? Y los llamados blancos vinieron por la vientre de una mujer morena que se llama Rebeca. Y su padre era Isaac. Y de esos dos padres salió Jacob y salió Esaú. Y Esaú fue el que salió diferente, por eso fue que su nombre se llamó Esaú. Y después se llamó Adawam, que es rojo o colorado, porque los llamados blancos no son blancos, son rojos, son colorados. Dice: cuyos padres yo desdeñará ponerlos con los perros de mi ganado. Porque ¿Por qué? Para que yo habría menester las fuerzas de sus manos, en los cuales había perecido con el tiempo. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso y asolado y desierto, que cogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Los llamados blancos estaban en una condición bien baja. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que eso es lo que iba a suceder a ellos, que iban a estar en una condición baja. Y la condición más baja que cualquier nación ha estado en la tierra es estar en las montañas y en las piedras y viviendo en cuevas, ¿ok? Que son ¿cómo se llama? Hombres de las cavernas, hombres de las cuevas. Y cuando usted busca en la historia, usted ve que los llamados blancos fueron los que vivieron en las cuevas, en esas bajas condiciones. En Rusia, en el sur de Rusia, las montañas caucasas, si lo estoy diciendo correcto. Y entonces, antes de que vivían ahí, vivían en las montañas de Seir, que es en la tierra de Edom, que es al sur de la tierra de Israel.
¿Ves? O ellos siempre estaban en esa baja condición. No siempre, pero estaban en esa baja condición en cierto tiempo, especialmente cuando estaban en las cuevas del Cáucaso. ¿Ok? Dice, y cogían, dice, eran echados de entre las gentes y todos les daban grita como al ladrón. ¿Por qué? Porque son unos ladrones. Y usted ve hoy en día que los llamados blancos son los ladrones. Y no estoy hablando que te cojan el pan o algo de tu casa o te roben el carro. Yo estoy hablando de gente que roban a países enteros y le quita el recurso de las gentes de esas tierras. Y hacen guerra con ellos porque quieren sus recursos. Y en vez de pagar por los recursos, se los quitan. Se los quitan. Dice, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. ¿Y quién tiene esa historia de vivir en las cuevas, en las rocas? Los llamados blancos. Vienen para atrás en la historia. No estoy hablando de una persona o una familia o dos o tres una tribu. Estamos hablando de una gente entera. La nación entera estaba, la mayoría de ellos estaban allá en esas cuevas, en esa baja condición. Dice, bramaban entre las matas porque ni podían hablar bien. Ustedes ven esas películas que hacen de estos hombres de las cuevas y se reunían debajo de las espinas. Hijos de viles, ¿ve? Porque ellos son hijos de viles y hombres sin nombre. Son hijos de viles y hijos sin nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Esaú, después de que ellos sufran su juicio que el Señor le va a dar, que va a ser a ser esclavos de nosotros en el reino, como nosotros fuimos esclavos de ellos, el Señor los va a matar a todos. Él los va a coger y los va a dar fuego a la nación entera de Edom y de Esaú para matarlos, para que no le quede nada de ellos en la tierra. Dice, más bajo que la misma tierra, y ellos son bajos, y la gente que tiene esta historia de ser tan bajos así es los llamados blancos, especialmente los que vivían en el Cáucaso, en esas montañas. Y usted busca la historia y estaban en una condición bien baja. Y eso fue una maldición que el Señor le dio a la serpiente. Y esa serpiente era un hombre, no era una serpiente. ¿Ok? Y si el Señor lo permite, podemos hacer, yo o otros hermanos pueden hacer lecciones sobre eso para enseñarle que la serpiente del jardín de Edén era un hombre y no era una serpiente. ¿Ok?